Hola, ¿qué tal? En esta clase vamos a concentrarnos en la segunda línea de trabajos de investigación que en las décadas del 40 y del 50 del siglo XX permitieron establecer las bases del campo que conocemos como la Mass Communication Research, la investigación clásica de comunicación, mayormente desarrollada en países anglosajones y especialmente en Estados Unidos, y cuyos aportes y conceptualizaciones siguen siendo relevantes hasta la actualidad. Vimos en una clase anterior cómo una parte de estas investigaciones habían partido de su relación con la psicología conductista y, eh, eh, y utilizado las metodologías psicológicas de tipo experimental en la búsqueda de determinar cuáles son precisamente los efectos que pueden tener los textos de los mensajes masivos en sus audiencias, efectos medibles en términos de cambio de actitud. O sea, estamos hablando de un paradigma general en el cual los efectos están asociados a la modificación de actitudes y eso bastante directamente asociado también a la modificación de conductas. Por ejemplo, un mensaje publicitario que se analiza en qué medida se transforma en una conducta de compra por parte del destinatario. O un mensaje político, que va a ser más propio de las investigaciones que vamos a comentar hoy, en el cual justamente lo que se trata de analizar es en qué medida ese mensaje se transforma en una conducta específica que es el voto, la adhesión a un candidato político en una democracia liberal. Si bien las investigaciones de Hovland, realizadas en laboratorios y desde un paradigma psicológico conductista, y las que vamos a comentar hoy, especialmente a partir de la figura de un investigador muy relevante, luego diré algo acerca de él, que se llama Paul Felix Lazarsfeld, fueron contemporáneas en el tiempo y establecieron diálogos y se conocían mutuamente. Podríamos decir que en una secuencia lógica, las que vamos a comentar hoy estarían en una instancia posterior, por lo menos de la manera en que lo señala Mauro Wolf. Fíjense lo que dice. Si la teoría hipodérmica hablaba de manipulación y propaganda, y si la teoría psicológico-experimental se ocupaba de la persuasión, esta teoría habla de influencia, y no sólo de la ejercida por los medios, sino de la más general que fluye entre las relaciones comunitarias, de las que la influencia de las comunicaciones de masas es sólo un elemento o una parte. Adelanté que la figura más relevante de este conjunto de investigadores, bastante amplio por otra parte, es un sociólogo de origen austríaco que se llama Paul Felix Lazarsfeld, que emigró a eh, Estados Unidos como parte de esa inmigración intelectual que escapaba de los acontecimientos del periodo de la década del 30 en Europa, especialmente en Europa eh, central, en Alemania, en Austria. Lazarsfeld llega entonces a Estados Unidos y es considerado uno de los fundadores de la sociología empírica norteamericana. Lazarsfeld hizo algunos aportes importantes en términos teóricos, pero todavía más en términos metodológicos. Es decir, hay técnicas y propuestas de abordaje de campo que realizó y experimentó y desarrolló Lazarsfeld que todavía hoy son consideradas valiosas, son discutidas por los especialistas en metodología y son aplicadas en multitud de investigaciones. El tema que a él le interesa allá por la década del 40 es un tema que sigue siendo central para muchísima gente en la actualidad, que es cuáles son los procesos que llevan a que las personas definan su elección política, definan su voto. Encara en 1940 una importante investigación para la cual elige como terreno un pequeño condado de un estado central de Estados Unidos,
que se caracterizaba porque en todas las elecciones presidenciales desde comienzos del siglo XX, el resultado en la distribución de los votos para los distintos candidatos a presidente había sido muy similar a la media nacional de esas elecciones. Sucede esto con algunas mesas, algunas escuelas, también en Argentina, eh, por distintas razones que tienen que ver, bueno, algo veremos, por la composición sociodemográfica de esos lugares, de esas mesas. Sucede que hay lugares en los cuales, sin que haya una cuestión de causalidad directa, pero los resultados de las elecciones suelen ser bastante parecidos a los resultados de las elecciones generales. Entonces es un lugar donde los políticos y los analistas de imagen miran especialmente en cada elección. Sin que sea, insisto, sin que haya una relación directa entre uno y otro. Bueno, Lasserfeld elige este lugar, analiza la campaña presidencial de 1940 y publica luego con sus colaboradores un libro que se llama La elección del pueblo, The People's Choice. Este es un libro importante por varias razones, por los resultados que arroja y también por el tipo de metodología que utiliza. Voy a hacer un paréntesis al respecto. Todos estamos acostumbrados a que en los años electorales los medios de comunicación publican sondeos de opinión o los resultados de esos sondeos de opinión. Y entonces podemos encontrarnos con que un candidato eh, en el mes de mayo tiene una intención de voto del 45% y en el mes de junio esa intención desciende al 35%. Y entonces surge, por supuesto, la discusión de qué ha pasado con ese candidato, por qué ha descendido la intención de votarlo. Y aparecen posibles explicaciones, porque bueno, el candidato metió la pata y dijo algo que no debía, o se le descubrió un negocio contraproducente, o está asociado a políticas que tuvieron índices de resultados negativos, o el otro candidato que se le opone acertó con alguna declaración o con algún proyecto, etcétera, etcétera. Pero estas explicaciones en gran medida son hipotéticas. La forma más directa, pensaría uno, es ir a ese 10% de personas que antes decían que lo iban a votar y ahora dicen que no, y preguntarles, bueno, ¿y usted por qué no ha decidido no votar a este candidato? ¿Por qué eso no se hace? Bueno, no es tan simple. ¿Por qué? Porque en cada medición, en cada sondeo, lo que se determina es lo que se llama una muestra representativa. A ver, hago todavía otro rodeo. Cada 10 años en el país se realiza un censo. ¿Qué es un censo? Bueno, un censo es hacerle algunas preguntas, las mismas preguntas, a todos los componentes, a todas las unidades de análisis, para ser preciso en las palabras, a todas las unidades de análisis, en este caso las personas habitantes de un país, de el universo. En el caso del censo nacional, todos los habitantes del país. Esto, por supuesto, es tremendamente costoso y engorroso y los países lo pueden hacer, bueno, cada 10 años y es un esfuerzo importante. Las necesidades de información son permanentes. ¿Qué se hace entre tanto? ¿Qué se hace, por ejemplo, para analizar en la dinámica, en la vorágine de una campaña política para tener información acerca de cómo está yendo la campaña? ¿Cuál es el candidato que parece que tiene más intención de voto? Lo que se hace es lo que se llama una encuesta. Y una encuesta se basa en una muestra de personas. Es decir, no se le pregunta a todas las personas, sino que se le pregunta a un grupo de personas. Solo que ese grupo no es cualquiera, no es que el investigador sale a la calle y le pregunta a los primeros que se le cruza, sino que son personas que reúnen algunas características particulares. Por ejemplo, si en toda la sociedad hay un
por decir, un 48% de varones, un 49% de mujeres y un 3% de personas de otros géneros, bueno, en la muestra va a haber un 48% de varones, un 49% de mujeres, un 3% de personas de otros géneros. Es decir, va a haber algunas características que en términos porcentuales van a ser las mismas que muestra el universo. No todas. Puede ser que haya en la sociedad general un 20% de hinchas de Boca y un 19% de hinchas de River, y eso no se va a considerar, no se van a considerar todas las características, sino las que se piensa que son más relevantes para la investigación que se está realizando. En un sondeo político, el género, las franjas de edad, los ingresos, las ubicaciones territoriales. Entonces, cuando la muestra cumple esas condiciones, se habla de una muestra representativa. No es todo el universo, pero es un pedacito de ese universo que es representativo del conjunto y que por lo tanto, cuando el investigador le hace preguntas, puede asumir a partir de una serie de fórmulas estadísticas que ya verán en otras materias, en metodología de la investigación, que deben ser correctas, el investigador puede asumir que cuando en esa muestra hay un 35% de personas que dicen que tienen intenciones de votar a un candidato, eso lo puede extrapolar al universo. Una muestra representativa. Pero en el desarrollo de una campaña, en cada ocasión que se hace un sondeo de opinión, se eligen distintas muestras que tienen como características ser representativas, pero que son distintas personas, están integradas por distintas personas. Por lo tanto, no existe la posibilidad de preguntarle al que cambió de opinión. Yo no sé quién es el que cambió de opinión. Como Lasserfeld estaba interesado particularmente justamente en el flujo, en la constitución, en la consolidación y en el cambio de las opiniones en el contexto de una campaña política, él resuelve esto implementando, creo que por primera vez, una metodología que se conoce como panel. ¿Qué es un panel? Bueno, un panel es una metodología en la cual se resuelve esta cuestión constituyendo una muestra representativa a la que se entrevista repetidas veces a lo largo del proceso. Son las mismas personas en cada caso. Por lo tanto, cuando una persona dice, ahora voy a votar a fulano, el encuestador tiene el dato de lo que había dicho el mes anterior y le puede preguntar, ¿y por qué cambió de opinión? Que era la pregunta que le interesaba a Lázaro. Digo algo más sobre esto. Las reflexiones y las investigaciones valiosas en el campo de la comunicación no siempre son originalmente investigaciones y reflexiones sobre la comunicación. Muchas veces el tema es más amplio, es más general, es más complejo, y como los medios y las tecnologías de comunicación están a partir de comienzos del siglo XX y mucho más en el proceso hasta la actualidad, absolutamente entrelazadas con todos los aspectos de la vida social, sucede que el investigador de alguna manera se encuentra con los medios y las tecnologías cuando está tratando de analizar y de explicar otro tipo de procesos. Lasserfeld estaba interesado en explicar la formación de la opinión política. Ese es su tema en este momento, pero no puede dejar de considerar el rol que tienen los medios de comunicación, la capacidad potencial o no de generar un efecto persuasivo para poder explicar justamente cómo es que se forman y se consolidan y se ejecutan las opiniones políticas. Ahora bien, él no parte de pensar que los medios son omnipotentes.
Al contrario, el supuesto inicial de Lasserfeld es que hay otros factores más poderosos a la hora de pensar en la manera en que las personas deciden. Fíjense lo que dice. Actualmente los políticos pueden tener la certeza de que en la mayor parte del país los banqueros, empresarios, granjeros, obispos y muchos de sus feligreses votarán por los republicanos. Saben igualmente que los inmigrantes, trabajadores, sacerdotes y casi todos sus parroquianos, especialmente los de las ciudades, constituyen el principal sostén de los demócratas fuera del bloque sureño. Los factores por los cuales los políticos distinguen a un republicano de un demócrata parecen ser entonces el estatus económico, la religión, el lugar de residencia y la ocupación. A estas categorías puede agregarse otra, la edad. Es bien sabido que la juventud rehúye todo lo que sea conservador, tanto en política como en música, costumbres o vestimenta. Es decir, él lo que está pensando es que hay algunos factores sociales que son los que en última instancia explican la decisión electoral. Fíjense que en este párrafo que acabo de leer no dice en ningún momento que las personas que se exponen a determinados medios van a ser las que votan a los republicanos o a los demócratas. Está argumentando otras cosas. Y el objetivo de esta investigación en Erie County, que es el lugar donde la desarrolló, es analizar justamente cuáles son los factores que tienen relevancia para explicar el voto y cuál es el rol más preciso que tienen las campañas políticas y los medios de comunicación en este proceso. Así que él analiza esos factores que mencioné y trata de ver a partir de contrastar con una muestra muy grande que hace de 3.000 casos para una ciudad que no llegaba a 50.000, un condado que no llegaba a 50.000, analiza los datos anteriores, a quién habían votado las personas en la elección anterior y va analizando, bueno, qué relación hay entre las distintas variables que mencioné, el estatus económico, la religión, el lugar de residencia, la ocupación, la edad, si esas variables explican el voto. Fíjense el cuadro que tienen en la pantalla. Es la relación entre el estrato socioeconómico y la decisión de voto. ¿Qué es el estrato socioeconómico? Bueno, es una forma de segregar a las personas, de establecer clúster de personas en una sociedad a partir de un conjunto de indicadores en los cuales son relevantes el nivel de ingresos, la educación, el acceso a determinados bienes de consumo. Es una forma que sigue siendo habitual en la investigación de marketing y publicitaria. Un medio de comunicación o un servicio puede decir que se destina al sector ABC1 y eso quiere decir que se está orientado a los sectores de más ingresos, de estratos socioeconómicos más altos. Fíjense entonces en el cuadro, los individuos que ocupan niveles socioeconómicos elevados tienden a votar por los republicanos más que por los demócratas. En el caso de A, que son los del estrato socioeconómico más elevado, el 29% solo votó a los demócratas y el 71% a los republicanos. En el extremo opuesto, que son los de menores ingresos, el 65% votó a los demócratas y el 35% a los republicanos. Y no solo así, sino que en cada uno de los estratos la tendencia es clara. Es decir, mientras más plata se tiene, más tendencia a votar a los republicanos. Esto no es algo absoluto. No quiere decir que todas las personas de mucha plata voten a los republicanos. Efectivamente hay un 29% que vota a los demócratas. Pero uno puede ir combinando estos factores con los que son relevantes. En la indagación que él hace encuentra que, voy a ser muy preciso, para el caso que analiza en un lugar específico de Estados Unidos, en una campaña específica de la década de 1940,
no está proponiendo que esto sea una verdad universal en absoluto. Él encuentra que en ese contexto muy preciso, las variables relevantes son el estrato socioeconómico, como vimos recién, la religión, diferenciando entre protestantes y católicos, y el lugar de residencia, diferenciando entre quienes viven en la zona rural y quienes viven en el campo. Los protestantes tienden a ser republicanos, los católicos tienden a ser demócratas, los que viven en la zona rural tienden a ser republicanos, los que viven en la zona urbana tienden a ser demócratas. En conjunto, esto le permite a él establecer lo que llama un índice de predisposición política, es decir, una combinación de factores sociales que permitirían al investigador predecir de alguna manera eh, cuál es la intención de voto de la persona, no a partir de lo que la persona dice, la intención de lo que va a votar, sino a partir de sus condiciones sociales estructurales. Dice Lasserfeld, mientras los ciudadanos dudan y reflexionan, creyendo que deciden racionalmente cuál es el mejor camino, en muchos casos se habría podido predecir desde el principio cuál sería la decisión final. Si conocemos algunas de las características personales del votante, estamos en condiciones de pronosticar con bastante certeza cómo votará en último término. Se unirá al grupo al que pertenece. La campaña solo puede activar su predisposición política. Fíjense que esto es muy interesante. Lasserfeld concluye en su investigación que la decisión de voto es una muestra de lealtad social a los grupos de pertenencia. Y no es el fruto de una deliberación racional en la que se sopesan los distintos programas políticos y se establece cuáles son más beneficiosos para la manera en que uno piensa en la sociedad. O sea, hay otro tipo de dinámicas, hay otro tipo de lógicas. Diríamos ahora, juega un rol mucho más importante la emoción en relación a la política que la deliberación racional, que es ese mito del elector que sopesa los programas y toma una decisión, que no funciona así, no funciona en ningún contexto, tampoco funciona así en el contexto de la decisión política, de la decisión electoral. Eh, Bien, entonces, ¿cuál es ahora el lugar que tienen en este contexto los medios de comunicación? Bueno, la técnica de panel le permite a él hacer esta pregunta que en los sondeos de opinión habituales no se puede hacer. O sea, cuando una persona decidía cambiar su voto, se lo sondeaba específicamente en relación a los motivos por los cuales había decidido cambiar y específicamente, dice él, el lugar de la prensa y la radiotelefonía, que son los medios de comunicación del momento en el que está realizando su investigación. Entonces, él puede notar, puede darse cuenta de que el interés que tienen las personas por los mensajes políticos no es igual en todos los casos. Algunas personas consumen más campaña política y otras personas consumen menos campaña política. Entonces se establece una escala simple entre lo que él llama, bueno, tener mucho interés, tener un interés mediano, tener nulo interés. Y fíjense lo que señala, dice, mientras mayor es el interés, hay más opinión sobre los temas de campaña. Las personas, cuando están interesadas y consumen mucha comunicación política, expresan más opinión. Hay, por otra parte, más participación en actividades políticas. Van a reuniones, van a mitines, van a actos. Y también hay más exposición a las comunicaciones políticas. Es decir, hay una
relación directa entre el consumo de mensajes políticos que hacen las personas y el interés que tienen en las campañas. Ahora, uno podría preguntarse, es automático preguntarse, ¿cuál es la razón de que haya algunas personas que tienen mucho interés y se exponen mucho a las campañas políticas y otras que no lo hacen, que lo hacen poco o no lo hacen nada? La respuesta que se nos viene a la cabeza de forma más simple, pero también más ingenua, y diría equivocada, es decir que, bueno, las personas son distintas y tienen gustos distintos. A alguno le gusta la política y a otro le gusta la jardinería. Pero esa no es la explicación social que da Lasserfeld, porque lo que encuentra es que la relación entre el interés por la campaña y la exposición a los mensajes políticos, esa característica se relaciona directamente con la ubicación en el índice de predisposición política. Es decir, quienes se ubican en la sociedad en lugares que son fuertemente republicanos tienden a expresar su opinión e interesarse por la campaña de una forma marcada. Lo mismo los fuertemente demócratas. Pero quienes están en los lugares intermedios son aquellos que muestran menos interés. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, es que hay que traducir esos datos del índice de predisposición en relaciones sociales y comunicativas concretas. Tenemos una persona que es católica en esa comunidad. Bien, los católicos tienden a ser demócratas, así que va a la iglesia y el sacerdote es demócrata, así que hace un sermón que tira para ese lado. El resto de los feligreses es demócrata. Luego va a trabajar y sus compañeros del sindicato son demócratas. Y después camina por la calle, en la ciudad, en el barrio donde vive, donde la mayoría son demócratas. O sea, hay un flujo de comunicaciones demócratas. Esa persona, bueno, va a ser una persona que no va a tener conflictos, va a ser demócrata y va a expresar claramente su opinión y va a tener interés en la política y va a tratar de convencer a otros. Lo mismo en el extremo opuesto de los republicanos, una persona que viva en la zona rural, que sea protestante, que tenga ingresos altos. Pero hay personas que están como en el medio. Por ejemplo, una persona podría ser eh, católica pero de ingresos altos y vivir en el campo. Entonces hay algunos contextos sociocomunicativos en los cuales el flujo de información va para el lado demócrata y hay otros contextos de su vida cotidiana en los cuales el flujo de comunicación va para el lado republicano. No le resulta tan fácil decidirse, porque si el voto es una expresión de lealtad de un grupo, para esa persona la expresión de lealtad a uno de sus grupos de pertenencia es al mismo tiempo la traición hacia otro grupo. ¿Qué conducta van a tener esas personas? Bueno, una forma psicológica de resolver ese conflicto o de resolverla en el nivel psicológico mejor es decir, bueno, todos los políticos son iguales, las elecciones no cambian nada, es inútil votar. Y después de todo, ¿sabes qué? Como el voto no es obligatorio en este país, donde está investigando Lasserfeld, ni voy a votar. Y de esa forma no quedo mal con nadie. Entonces, la expresión política, la expresión electoral y otras expresiones, la expresión de los gustos estéticos, no los analiza Lasserfeld, pero otros lo analizaron después, tienen que ver con las identidades sociales y culturales. Son expresiones de esas identidades en la mayoría de los casos. En ese contexto, los medios de comunicación no van a poder hacer mucho. Y de hecho, lo que encuentra Lasserfeld es que de los distintos efectos que podría tener la campaña, que él enumera como el efecto de activación, el efecto de refuerzo, el efecto de conversión,
Eh, es decir, el efecto de activación tendría que ver con, bueno, recordarle a la persona, activar las actitudes preexistentes. Alguien que siempre votó a los republicanos, la campaña le recuerda que estamos en campaña y que tiene que ir a votar a los republicanos nuevamente. Eh, Ese sería el efecto de activación, pero un efecto que va en el mismo sentido de lo que ya tiene la persona. El efecto de refuerzo sería el efecto de darle argumentos a la persona para que sostenga su decisión, nuevamente en la misma línea. Y el efecto de conversión sería el efecto que buscarían los medios de comunicación, lograr que una persona que iba a votar a los republicanos termine votando a los demócratas. Bueno, eso es muy difícil de lograr. Lasserfeld verifica que es un muy pequeño porcentaje de personas las que pueden encuadrarse en esa categoría, es decir, donde la campaña política pareciera que ha tenido una incidencia tal que los ha hecho cambiar de opinión, pero encuentra también que en más de tres cuartas partes de esos casos, los casos que él denomina mutantes, los que cambian de opinión durante la campaña, que son un pequeño porcentaje, pero aún así dentro de ese pequeño porcentaje, tres cuartas partes son personas que cambian de opinión para acomodarse al lugar donde están en el índice de predisposición política. Es decir, no cambian su opinión para desafiar a sus lealtades sociales, a sus identidades, sino para acomodarse a ellas. Y por lo tanto, el poder de los medios de comunicación allí parece bastante dudoso. Bien, el otro aporte importante que suele considerarse de esta investigación es lo que habitualmente se denomina como el redescubrimiento de los líderes de opinión. Lasserfeld encuentra que hay personas que son más importantes para explicar la forma en que cristalizan las opiniones políticas a lo largo de una campaña. A esas personas se las llama líderes de opinión. ¿Cómo las determina? Bueno, las determina a partir de una forma similar a los sociogramas. O sea, lo que hace es, entre otras cosas que realiza, otras preguntas que plantea en su encuesta, le pregunta a las personas si hay otras personas que han sido importantes para formar su propia decisión. Y de esa manera va eh, estableciendo, bueno, quiénes son los referentes de la comunidad. Esos referentes son, eh, dice él, transversales a la sociedad, es decir, no están concentrados en un grupo, no son los que tienen más plata, los profesionales o no sé, qué sé yo, las personas más instruidas, sino que en cada grupo social hay líderes de opinión. Él habla de, por ejemplo, líderes de opinión entre profesionales, clérigos, comerciantes, vendedores. Ahí tienen la tabla. Y fíjense, o sea, en todas las distintas ocupaciones hay porcentajes de líderes de opinión. Pero si miramos cuál es el porcentaje más alto de líderes de opinión, lo encontramos entre los comerciantes y los vendedores. Esto lo que indica, eh, una curiosidad, fíjense, el 35% de los profesionales son líderes de opinión, pero también es el mismo porcentaje de los obreros especializados que son líderes de opinión. También es el porcentaje de jubilados, líderes de opinión. Y en cambio los porcentajes más bajos son los de ocupados en tareas rurales, amas de casa, desocupados. ¿Cómo explicamos esta tabla? Bueno, fíjense que hay una relación directa entre los lugares centrales en los flujos comunicativos y la posibilidad de constituirse en líder de opinión. Es decir, el liderazgo de opinión no tiene que ver con, nuevamente, con tener más plata o tener más educación, sino que tiene que ver con el lugar que ocupo en la estructura comunicativa de esa sociedad. Los comerciantes ocupan un lugar central ahí. Hablan con muchas personas, son personas cuyo trabajo es relacionarse con otras personas. Y en cambio, los peones rurales
y las amas de casa están más desconectadas. Entonces, la relación no pasa por otros factores, sino es una explicación específicamente comunicativa. Bien, ¿qué encuentra sobre los líderes de opinión Lasserfeld? Primero, esto, no hay un grupo particular de personas de la sociedad que sean líderes, sino que en todos los grupos hay líderes. Pero encuentra dos cosas interesantes. La primera es que se interesan más que por la campaña, perdón. O sea, consumen más mensajes políticos que los otros. Fíjense, una de las cosas que preguntaba Lasserfeld era, lo mencioné, bueno, ¿qué interés tenía la persona en la campaña? La persona respondía, me interesa mucho, me interesa más o menos, no me interesa. Aún los líderes que afirman tener un interés moderado en la campaña consumen efectivamente más campaña que los seguidores que dicen estar muy interesados, los no líderes. Un líder dice, me interesa más o menos, y uno que no es líder dice, me interesa mucho. Pero a la hora de los bifes, cuando se mira cuánta campaña consume cada uno, el que es líder consume más que el otro. O sea, los líderes consumen más información política. Y entonces se convierten en intermediarios entre la comunicación de masas y los demás integrantes del grupo. Dice Lasserfeld, de esto puede deducirse entonces que la corriente de comunicación sigue este camino. De la radiotelefonía y la prensa, las ideas pasan a los líderes de opinión, y estos las transmiten a los sectores menos activos de la población. Lo que se va a conocer, y es uno de los aportes perdurables del campo de la comunicación, discutido, que hay momentos en los cuales cae en descrédito para explicar los contextos comunicativos y momentos en los cuales emerge lo que se conoce como el flujo de comunicación en dos etapas. Los contenidos informativos no llegan directamente a los individuos, sino que llegan mediados por los líderes de opinión. Líderes de opinión que en la conceptualización de Lasserfeld no son líderes mediáticos, no son periodistas, no son dirigentes, sino que son personas con las cuales se conversa cara a cara, se tienen relaciones directas y se habla acerca de los temas. Esta forma de pensar los flujos comunicativos va a ser muy cuestionada en las décadas siguientes cuando el desarrollo de los ecosistemas comunicacionales va a poner en cuestión el rol de estos líderes de opinión porque el acceso a la información va a ser mucho más directo. En las décadas del 70, del 80, las personas no dependían de líderes de opinión para acceder a la información, sino que simplemente miraban televisión. Pero en este siglo, de una forma que vamos a profundizar un poco en una clase posterior, reemerge la idea de los líderes de opinión y del flujo de comunicación en dos etapas, o algunos postulan en tres etapas, a partir de la utilización, la expansión, la ubicuidad de las redes sociales. Y por lo tanto aparece otro tipo de líderes de opinión porque los procesos de desintermediación se han traducido también en procesos de reintermediación en los cuales hay personas a las cuales yo puedo seguir en Twitter y que de alguna forma son, bueno, decimos influencers, es decir, personas cuya opinión, cuya decisión, cuyo consumo inciden en muchas otras personas. Y de esta manera se recupera la idea, la validez de este flujo de comunicación en dos etapas. Bueno, en trabajos posteriores, Lasserfeld, con Katz, Merton, otros investigadores, van a seguir analizando el rol, la importancia de los líderes de opinión
la forma en que funcionan, los distintos líderes de opinión posibles, el lugar que tienen esos líderes en el flujo comunicativo de los grupos, su dependencia de esos flujos comunicativos, etcétera. No voy a abundar aquí en eso, en la bibliografía van a tener alguna información al respecto. Sí quisiera decir algo respecto a un texto, un trabajo muy relevante de él mismo Lasserfeld con coautoría de Robert Merton, un teórico social funcionalista bastante relevante. Es un clásico muy importante este texto, se llama Comunicación de masas, gustos populares y acción social organizada. Es un texto que de alguna forma recupera todas estas investigaciones y trata de intervenir en una discusión pública acerca del lugar de los medios, su importancia. Frente a las visiones que piensan que los medios de comunicación son omnipotentes, ellos plantean que en realidad sus posibilidades son bastante limitadas, como resultado de toda esta multitud de factores sociales que inciden claramente en la manera en que los medios de comunicación intervienen en los procesos sociales, la manera en que las personas se exponen o no a los mensajes y se persuaden o no de esos mensajes. Así que una pregunta que tratan de responder, me voy a referir a dos cuestiones solo de este artículo que me parece que son las más pertinentes para nosotros. El trabajo es un trabajo que ustedes deben leer. Pero hay dos cuestiones que me parece importante comentar. La primera es la idea de algunas funciones que tienen los medios. O sea, una idea que ya había planteado Laswell en el mismo trabajo donde hablaba de quién dice qué, a quién, etcétera, plantea algunas funciones de los medios. Estamos en el marco de la vigencia de la teoría social funcionalista, que va a analizar las funciones de los sistemas sociales y por lo tanto es importante pensar en las funciones que puede tener el sistema mediático, los medios de comunicación. Lasserfeld y Merton plantean tres, lo que llaman función otorgadora de estatus, es decir, los medios de comunicación otorgan estatus a las personas al convertirlas en objeto de su tratamiento. También hay un segundo nivel de esta otorgación de estatus en el cual las audiencias, los integrantes de las audiencias, se auto-otorgan estatus a partir de sus propios consumos, de qué tipo de cosas consumen en relación a las personas de sus entornos. La segunda es lo que llaman compulsión respecto a las normas sociales. Dicen conductas que se toleran en privado no se pueden tolerar en público. Entonces los medios al poner el foco en ciertas desviaciones, por ejemplo, mostrar que, no sé, que hay un tratamiento diferencial respecto a determinados servicios del Estado, o sea que algunos están acomodados, al poner el foco en eso, lo que consiguen es que se refuerce la norma. Eventualmente los que son sorprendidos infraganti son castigados, pero el resultado final es que la norma vigente se refuerza. Y la tercera es la que más me interesa destacar, es lo que ellos llaman la disfunción narcotizante. ¿Qué dicen sobre esto? La exposición a este flujo de información puede servir para narcotizar más bien que para dinamizar al lector o al oyente medio. A medida que aumenta el tiempo dedicado a la lectura y a la escucha, decrece el disponible para la acción organizada.
El ciudadano interesado e informado puede felicitarse a sí mismo por su alto nivel de interés e información y dejar de ver que se ha abstenido en lo referente a decisión y acción. Fíjense que ellos hablan aquí de una disfunción, es decir, algo que es negativo para el sistema, en este caso el sistema social. Están pensando en que una sociedad democrática, lo explicitan en el artículo, necesita la participación activa de las personas. Y el consumo de los medios de comunicación no siempre favorece esa participación activa, sino que hace creer a las personas que están participando cuando en realidad lo único que están haciendo es consumiendo información. Esto que era válido para pensar en el momento que Lasserfeld y Merton lo estaban formulando, es muchísimo más válido en la actualidad. La participación política es importante. Ahora, cliquear me gusta en determinadas campañas eh, es participación política. Bueno, tal vez a mí me deja la impresión de que estoy participando, pero en la medida en que es irrelevante en términos de la transformación de las relaciones sociales, de los objetivos y de las concreciones de una sociedad, uno diría que es difícil pensar que eso sea una participación efectiva. Entonces es posible que las personas, más todavía en la actualidad que en la época que lo estaban pensando Lasserfeld y Merton, se feliciten a sí mismos por su alto nivel de interés e información y por la manera en que intervienen en las redes sociales y likean una serie de cuestiones políticas y sociales, pero no alcanzan a ver que en realidad se han abstenido en lo referente a decisión y acción. Esta crítica que hacen Lasserfeld y Merton parece eh, todavía bastante acertada. Bien, lo siguiente que señalan ellos es también en base a todos los conocimientos que han ido acumulando respecto a cómo funcionan los medios de comunicación, establecen una serie de condiciones que debería tener una campaña que tenga objetivos sociales, dicen ellos, no cualquiera para lograr éxito, para poder persuadir a las personas. Y plantean tres requisitos muy elevados, si ustedes quieren. Dicen, bueno, para que una campaña tenga éxito tiene que haber monopolización. Eso quiere decir que no tiene que haber mensajes discrepantes. Algo que se consiguió por parte de la Alemania nazi, también se consiguió por los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, también se consiguió en gran medida respecto a determinado tipo de cuestiones durante la pandemia de COVID, es decir, el hecho de que todos los mensajes vayan en una sola dirección. Usted tiene que lavarse las manos. Bien, no había mensajes discrepantes respecto a no se lave las manos, no importa para el contagio de COVID. Entonces, en la medida en que hay una fuerte monopolización, mensajes en una sola dirección, hay más posibilidades de que el efecto sea persuasivo. Segundo, dicen ellos, la cosa va a funcionar mejor cuando se trata de canalización, es decir, de canalizar actitudes preexistentes, no de ir al choque de transformar actitudes, sino de reforzar y canalizar las existentes. Y tercero, va a funcionar cuando haya complementación, y acá se está refiriendo a que no sean solo los medios los que emiten un mensaje de comunicación persuasivo, sino que eso esté en diálogo y esté reforzado con las comunicaciones interpersonales. Ellos dicen las comunicaciones cara a cara. Hoy podríamos ampliar eso a el uso de redes sociales, la comunicación muchos a muchos. Entonces, cuando se cumplen todos estos requisitos, es posible pensar en el éxito de una campaña persuasiva. Pero en algunas situaciones, por ejemplo, en una campaña política, justamente esto no se va a cumplir. No va a haber monopolización porque algunos mensajes van a
intentar que el votante vote a un candidato y otros mensajes van a tratar de que vote a otro candidato. Y lo mismo va a pasar con la canalización y con la complementación. Entonces, en la mayoría de los casos, en realidad, lo que va a suceder es que los medios de comunicación van a tener un poder bastante limitado. En realidad, los efectos de los medios de comunicación en términos de cambio de actitud y por lo tanto de conducta se van a considerar a partir de este conjunto de investigaciones y por varias décadas como efectos muy limitados o efectos mínimos. Eh, un académico que formula con mucha precisión este tema es Elliot Clapper. Clapper es conocido por una definición, dijo, que lo más que puede decirse sobre los efectos de los medios de comunicación es que ciertos tipos de comunicación acerca de cierto tipo de asuntos presentados a cierto tipo de personas originan cierto tipo de efectos. Es decir, bueno, casi nada. Reflexiona Roda Fernández, un autor español. Entre las razones que justifican el pesimismo de Clapper en relación con la investigación sobre los efectos, destaca como factor esencial lo que se denomina autoselección de los públicos en el proceso masivo de la comunicación. Pero además, las predisposiciones individuales, la percepción subjetiva de las fuentes de comunicación, la pérdida de fuerza de los efectos a medida que transcurre el tiempo, el anclaje grupal de normas y actitudes y la acción de los líderes de opinión son elementos que considerados conjuntamente generan los efectos colaterales que debilitan la acción de la comunicación de masas. Entonces, ya estamos muy lejos de los presupuestos hipotéticos o efectivos de la teoría de la aguja hipodérmica. Ya no estamos pensando en que los medios tienen un poder omnipotente sobre las actitudes de las personas, que son como hipnotizadores que se apoderan de la mente de los individuos, sino que estamos en el extremo opuesto del péndulo, pensando que los medios de comunicación son a casi todos los efectos prácticos irrelevantes. Como dice Lasserfeld en su artículo La campaña electoral ha terminado. La campaña electoral termina antes de que empiece, dice él, porque en realidad la posibilidad de modificar la decisión electoral es prácticamente despreciable por parte de la campaña. Este modelo de efectos limitados o efectos mínimos va a ser un consenso generalizado acerca de los efectos de los medios de comunicación hasta entrada la década de los años 70, en la cual otra forma de conceptualizar los efectos, otro sistema mediático, otra manera de pensar en la relación entre los medios y los públicos va a revalorizar el poder de los medios de comunicación en otro contexto y de otra manera, y cosa que veremos más adelante.